Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo en matemáticas. Este sí es totalmente nuevo, no lo habíamos trabajado en otras ocasiones y espero que el material que les voy a compartir ahorita les sea de mucha utilidad para que puedan resolver las actividades que vamos a utilizar. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que se llama líneas paralelas, perpendiculares y secantes. En este tipo de líneas hay tres clasificaciones. Vamos a empezar con la primera. El primer par de líneas que observan ustedes aquí se llaman paralelas. Se llaman líneas paralelas. Ahorita voy a explicar cada una de ellas. Este segundo conjunto de líneas se llaman líneas perpendiculares. Y este tercer par de líneas se llaman líneas secantes o líneas oblicuas. Ahí está. Entonces, estos son los tres tipos de líneas que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. Vamos a empezar con líneas paralelas. Para trazar estas líneas, les voy a pedir de favor que ustedes tengan a la mano una regla, no importa si es de plástico, de metal o de madera, no importa. Solamente necesito que tengan una regla. Vamos a definir primero lo que son las líneas paralelas. Estas líneas son aquellas que nunca se juntan. Vamos a utilizar un término que se llama prolongar. Pregúntense ustedes, ¿qué es prolongar? Prolongar es estirar hasta donde más se pueda, y estas líneas, por más que crezcan, por más que yo las haga hacia un lado, totalmente derecho o totalmente en el sentido en el que van, nunca se van a juntar. Vamos a ver, fíjate, voy a trazar una línea horizontal de este lado y voy a trazar otra línea horizontal también de este lado. Ahí está. Ahora, ya tengo un par de líneas. Este par de líneas los voy a prolongar. Ya te acabo de decir que prolongar es estirar. Entonces, fíjate, las voy a estirar otro poquito. Ahí más o menos. Ahí está. Se volvieron, las prolongué y no se juntan. Estas líneas por eso se llaman así, se llaman paralelas. Si tú te das cuenta en cosas que podemos observar en la vida cotidiana, por ejemplo, un rectángulo, lo vamos a dibujar de este lado. Ahí está. Tenemos un rectángulo, tú sabes que un rectángulo tiene dos lados y tiene dos pares de lados iguales. Entonces, fíjate, tiene este lado y tiene este lado. Por más que yo estire estos lados, fíjate, por más que yo los estire, nunca se van a juntar entre sí. Este nunca se va a juntar con este. Entonces, esas son las líneas paralelas. Aquellas que por más que se estiren, nunca se van a juntar. Por ejemplo, este rectángulo tiene dos pares de líneas paralelas, porque tiene ese que ya prolongué y tiene este también, mira. Si tú te das cuenta, ahí está. Yo lo estiro, prolongo estas líneas y tampoco se juntan. Entonces, esas son las líneas paralelas, son aquellas líneas que nunca se juntan y que están separadas por una línea y por una distancia o una medida igual. Lo mismo que tiene de separación aquí es la misma separación que tiene de este lado. Si tú te das cuenta, el largo de este rectángulo es lo mismo aquí, que es lo mismo acá, para que estas líneas paralelas no se puedan juntar. Ok, ahora vamos a trabajar con el siguiente par de líneas. Dice que son las líneas perpendiculares. Aquí viene la explicación, dice, son aquellas que al unirse forman ángulos de 90 grados. Estas líneas sí se unen, sí se cruzan, pero al cruzarse forman estos ángulos de 90 grados. Fíjate, voy a tener una línea vertical. Ahí está. Mi línea vertical. Y le voy a poner una línea en horizontal. Tú recordarás que cuando trabajamos en cuarto grado lo que eran los ángulos, vimos un ángulo que
que se llama ángulo recto. Ángulo recto, que es aquel que mide exactamente 90 grados. Entonces, fíjate, esta es la unión de estas dos líneas. Aquí se unen y alrededor de esa unión o dentro de esa unión se forman los ángulos de 90 grados. Es decir, en esta unión, aquí, si tú te das cuenta, tengo un ángulo de 90. Aquí también tengo un ángulo de 90. Aquí tengo un ángulo de 90 y acá tengo otro ángulo de 90 grados. Esas son las líneas perpendiculares, aquellas que al unirse forman ángulos de 90 grados. Ok, ahora fíjate, vamos a ver otro ejemplo. Voy a tener ahora una línea en horizontal y con ayuda de otra línea que voy a trazar en vertical. Aquí está la línea en vertical. Voy a buscar el ángulo de 90 grados para identificarla como perpendicular. Primero me voy a dar cuenta de dónde está su intersección, dónde se cruzan. Aquí se cruzan. Entonces, alrededor de ese cruce tiene que formar los ángulos de 90 grados. Por ejemplo, en esta, aquí tengo un ángulo de 90 grados y acá tengo otro ángulo de 90 grados. Esas líneas son perpendiculares porque al unirse forman ángulos de 90 grados. Ok, ahora vamos a trabajar con las últimas líneas, que son líneas secantes o líneas oblicuas. Dice aquí, son aquellas líneas que al prolongarse se unen formando ángulos obtusos o agudos. Ahorita lo voy a explicar. Vamos a recordar cuáles son los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que al abrirse miden menos de 90 grados, pero más de 0 grados. Y los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90, pero que miden menos de 180 grados. Vamos a poner un ejemplo. Voy a tener dos líneas. Ahí está. Entonces dice, tengo dos líneas. Y estas líneas al prolongarse, es decir, al estirarlas o al hacerlas más largas, se van a cruzar. Vamos a ver. Ahí está. Y entonces ya se cruzaron estas líneas. Esta también la puedo prolongar, pero pues ya hay punto de cruce, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Entonces dice que al cruzarse van a formar ángulos agudos o ángulos obtusos. Igual, de la misma manera que las perpendiculares, voy a marcar mi punto donde se cruzan, que es este. Y voy a identificar los ángulos a través de los cuales se están uniendo. Fíjate, esta línea abre de aquí hasta acá. Ajá, es decir que el ángulo de esa línea es este. Así y así. Ajá. Ahora, esta otra de aquí abre aquí. Quiere decir que el ángulo se forma así y así. Esta otra de aquí abre así. Es decir que el ángulo se forma así y con esta línea de acá. Y esta otra, el último, abre aquí, es decir que el ángulo se forma así y así. Ajá. Entonces, si tú te das cuenta, el primer ángulo que se forma es un ángulo obtuso porque abre más de 90. El segundo ángulo que se forma abre 40, más o menos 45 menos de 90. Este ángulo que se abrió de aquí a acá abre así, entonces es un ángulo obtuso porque abre más de 90. Y este de aquí es un ángulo agudo porque abre menos de 90 grados. Esas son las líneas secantes u oblicuas porque al unirse los ángulos que forman son agudos o son obtusos. Ajá, voy a poner otro ejemplo. Ahí está. Ajá. Ahí tengo otro ejemplo de líneas secantes o líneas oblicuas. Voy a poner mi puntito y voy a buscar los ángulos que se forman. Si tú te das cuenta, aquí se forma uno, aquí se forma otro, aquí se forma otro y aquí se forma otro. Ajá. Entonces, estas líneas, si te das cuenta, no producen ángulos de 90 grados. Por eso se llaman secantes u oblicuas. Producen ángulos agudos o ángulos
obtusos pero nunca rectos. Eso es lo que las diferencia de las perpendiculares. Sí se cruzan, pero estas no forman ángulos de 90 grados. Espero que la explicación que te di aquí te sirva para los ejercicios que les voy a enviar. De todas maneras, les voy a pedir de favor que lo que explique en el video lo copien en la libreta para que lo tengan presente. También les voy a mandar un pequeño apunte en el cual les recalco cada una de las líneas para que lo tengan presente. Muchas gracias y que tengan un excelente día.